público presente, invitados y bueno, los estudiantes de mi materia. Veo que hay algunos que están integrándose esta semana. Igualmente les vamos a dar como un preview, les voy a dar de qué es el proyecto que tienen que realizar en estos 2 primeros meses. El enfoque de este proyecto no va a ser de Panamá, esta vez vamos a tener un enfoque un poco más internacional a una problemática en la actualidad. El proyecto, como ven, se llama Beyond Borders y bueno, me presento para todos y los otros chicos que están integrándose. Mi nombre es Fernando Batista, soy planificador urbano, tengo un máster en estudios territoriales y planificación urbana por la Universidad Autónoma de Barcelona. También soy docente invitado dentro del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Central de Venezuela, donde dicto por semana, una semana dentro de cada semestre en la materia de estudios urbanos número 2 en Venezuela, en Caracas. Y bueno, la temática principalmente a trabajar dentro de esta materia que es de sustentabilidad, vamos a trabajar dedicado a la sustentabilidad urbana, pero desde una mirada desde el territorio. Entonces, este enfoque va a ser totalmente hacia una problemática de la actualidad, que es la guerra que se da ahorita mismo entre Palestina y el Estado de Israel. Y bueno, nuestro enfoque es entre los territorios, la ocupación y la resistencia. Entonces son estas las palabras clave de nuestro proyecto. Esto es un texto que les dejé a los chicos que estuvieron en la clase pasada, que es muy importante que puedan tener y que puedan leer un poco para que se instruyan un poco sobre el tema. Se llama Hollow's Land, Israel Architecture of Occupation. Es muy interesante cómo ver la mirada de la arquitectura de la ocupación de parte del Estado de Israel sobre Palestina. Y bueno, el proyecto se llama Beyond Borders, que es más allá de las fronteras entre Palestina y Líbano. Vamos a estar mirando a nivel territorial y de sustentabilidad estos 2 países. Bueno, esto es un pequeño video, no vamos a verlo todo. Es de unas entrevistas que se hicieron dentro del Design Week de Ámsterdam, en donde habló un empresario alemán que trabajó y fue director de un centro de refugiados en Medio Oriente. Y les voy a poner un extracto de lo que él habla. How we look at the phenomenon of that our is to actually Kenya. So I've been setting up refugee camps, storage facilities for people over years. My first refugee camp I set up in 1992 in Kenya, Kakuma camp. It still exists. What I have been working on over the last 3 years since I decided to quit the UN is to actually realize for myself that our storytelling about refugees is completely wrong, that our narrative is wrong, that we need to fundamentally change the way as how we look at it, how we look at the phenomenon of displacement, and that will help us to get out of actually talking about something for refugees. You know what? Refugees are actually human beings. It's not a species. So there is no need of tech for refugees, of design for refugees, of architecture for refugees. We all have been refugees in our history. Our families have been refugees. Displacement has been a fact in our lives. So what you can see here, which is a storage facility, that is the expression of 20th century, post-Second World War storage of people. That's the Zatari refugee camp I managed back in 2013 and 14. That's wrong. Vale. Ese es un pequeño extracto de una entrevista. That is what Y de esa entrevista hizo un extracto de algo muy importante que comenta: los refugiados son seres humanos, no son una especie. Por lo que no necesitamos una tecnología para los refugiados, ni un diseño para los refugiados, ni de una arquitectura para los refugiados. Y algo muy importante y que destaco de él, de lo que comentó, es que todos hemos sido refugiados dentro de nuestra historia. Y aquí hay una imagen, y como pueden observar, una de esas imágenes es un extracto
de una fotografía de los asentamientos que en su momento fueron asentamientos informales de personas que se refugiaron en San Miguelito, buscando una nueva vida y que emigraban desde las provincias centrales hacia la ciudad de Panamá buscando un mejor futuro. Y al finalmente se consolida y se genera lo que es el distrito de San Miguelito. Y a un lado tenemos la ciudad de las lonas, como mucha gente o muchos científicos le llaman la ciudad de las lonas, que son los campos de refugiados. Entonces, ¿cuál es la situación actual de los refugiados palestinos? Esto es para que tengan como un preview y un preámbulo de qué es lo que está sucediendo ahorita mismo. Esto es adaptado de una investigación de Marín del 2023 con datos de la ONU de refugiados, en donde vemos que hay un 5.9 millones de refugiados palestinos registrados dentro de los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania como países vecinos del Oriente Próximo. Tenemos un 75% de sus habitantes dentro de la Franja de Gaza están considerados como refugiados y un 2.3 millones de refugiados están dentro del estado de Jordania, que es el que mayormente los recibe y están registrados dentro de los campos de refugiados. Entonces, como pueden ver dentro de la cartografía, muestra la densidad de entre unos radios de entre 750 habitantes, 70.000 habitantes y 133.000 habitantes. Y como pueden ver, dentro de la Franja de Gaza, les hace un zoom, donde se encuentra la mayor cantidad de 1.7. Y como pueden ver, dentro de Siria hay ciertos campos. Siria mantiene 568.000, Líbano 489.000. Lo que es la parte de Cisjordania es 871.000 y Jordania, que tiene los 2.3 millones. Entonces, esta es la situación actual. Igualmente las cifras siguen en aumento, o sea, estos datos se van actualizando mediante la ONU. Y bueno, el proyecto principalmente vamos a analizar el tema del refugio y la migración que va hacia el norte, y hacia el norte viene siendo la frontera con el Líbano. Entonces vamos a estar trabajando estas dinámicas sociales, en el que el subtítulo de nuestro proyecto viene siendo Más allá de las fronteras, asentamientos refugiados palestinos en la ciudad de Beirut, en Líbano. Principalmente vamos a estar trabajando mediante un asentamiento, dado que son muchos asentamientos y es muy grande la cantidad para manejar diferentes propuestas urbanas que ustedes tienen que estar trabajando dentro del proyecto. Como objetivo general de este proyecto es analizar exhaustivamente la realidad de los asentamientos de refugiados palestinos en Beirut, Líbano, con un enfoque específico en el asentamiento de Mar Elías, buscando comprender las condiciones de vida, desafíos y oportunidades con el propósito de proponer medidas concretas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y fomentar lo que es la sustentabilidad social y urbana. Los objetivos específicos dentro de sus proyectos va a ser caracterizar las condiciones de vida en Mar Elías, identificar los desafíos específicos del asentamiento, evaluar su infraestructura y servicios y desarrollar propuestas de mejora urbana sustentable. Y bueno, como pueden observar, esto es una vista satelital actual, en donde podemos ver que existen 3 asentamientos dentro de lo que es las manzanas de Mar Elías, la traza urbana. Entonces vamos a estar trabajando no solamente qué pasa dentro del asentamiento, hay que ver qué pasa a nivel del contexto socioterritorial dentro de esos asentamientos, que es el entorno urbano. Entonces vamos a estar trabajando estos 2 meses dentro de los asentamientos y fuera de ellos, para poder comprender las dinámicas sociales que viven dentro. Y bueno, ahora le paso la palabra a Alia. Buenas tardes, bueno, ya son prácticamente buenas noches. Me llamo Alia Shalabi, acá es mi compañera Amira Shehade, Amina Tefe y mi compañero Mohamed. Estamos aquí para hablarles dentro de nuestra experiencia de qué se trata los campos de refugiados. Nosotras somos palestinas panameñas y Amina es libanesa, por lo que nuestro conocimiento puede ser muy valioso para que puedan empatizar sobre cómo desarrollar este proyecto. Entonces, si hablamos de campos de refugiados, pero para entender quizás cómo esto surge, podemos ver un caso actual, algo que está pasando justamente ahora, y es en Rafah,
una ciudad en la Franja de Gaza que también surgió como un campo de refugiados, irónicamente. ¿Y por qué sucedió esto? Bueno, principalmente por los bombardeos de la ocupación israelí en la ciudad de Gaza y en el campo de refugiados de Jabalía y toda la zona norte. Es cierto de que Israel enviaba volantes para que las personas se desplazaran hacia el sur con la promesa de que estarían a salvo, pero esto no fue falso, igual los bombardearon en el camino. Aún así, quedó casi prácticamente totalmente destruido algunas comunidades del norte de Gaza, por lo que 1 millón de personas lograron refugiarse ahorita mismo en Rafah. Entonces aquí vemos imágenes satelitales de cómo estaba esta zona antes del 7 de octubre y cómo está ahora. Imagínense que esta ciudad no es más grande que el distrito de San Miguelito, y allí pues tenían la intención de que prácticamente 1 millón de personas se asentaran aquí. Aquí podemos ver más de cerca cómo se ve un campo de refugiados cuando está iniciando. Tienen tents, pero estos tents no son otorgados por obviamente la entidad que está atacando o ocupando, sino por entidades humanitarias. Y aquí podemos ver que mientras estas personas han sido desplazadas de unas maneras muy inhumanas, Israel tiene inmobiliarios israelíes, para no decir abiertamente el gobierno israelí, ha propuesto ya proyectos inmobiliarios en medio del bombardeo. Están promocionando casas de playa. Obviamente esto es totalmente chocante, pero es una realidad. Pueden investigar esta inmobiliaria Jareb Saab. Ellos son la inmobiliaria número 1 en asentamientos ilegales en Palestina. Tienen ya cientos de asentamientos ilegales dentro de Cisjordania y pues están planeando hacer más en la Franja de Gaza. Aquí vemos un video de un hombre explicando cómo son las condiciones para poder atender a las mujeres que van a dar a luz en su clínica. Él es ginecólogo y obviamente pueden ver los problemas de control de sanidad porque ni siquiera hay un piso, o sea, es algo totalmente informal. Ahí están las camas donde atiende a las mujeres embarazadas. Entonces, ahora que ya entienden más o menos qué está pasando ahora, cómo inicia un campo de refugiados, entonces nos podemos poder ahora entender de que esto no es algo que viene empezando ya. Ya esto tiene más de 70 años y todo empezó, bueno, ya empezadas desde hace mucho tiempo atrás las migraciones y la ideología sionista, que es algo que les voy a incentivar a que estudien, pero prácticamente empezó con el Nakba, que es lo que llamamos la catástrofe, en 1948, donde 750.000 palestinos fueron desplazados involuntariamente de sus hogares y cientos de comunidades fueron masacradas, como la de Deir Yassin y Tantura. Entonces, de este evento surgieron varios campos de refugiados y entre esos están el de Calandia, que mis compañeros ahora les van a hablar mejor porque tienen familiares allí, entonces pueden explicarles desde su experiencia cómo es ese lugar. Jabalía, Amari, Yelazón y Khan Yunis pero hay muchos, hay decenas de campos de refugiados. Ese libro les sugiero que le tomen fotos, por favor, porque con el tiempo que tenemos es imposible que les explique a detalle todo eso, pero este libro es perfecto para que puedan entender esa situación y que si van a pelear con alguien, pues que lo hagan con fundamentos, ¿no? Entonces, aquí vemos unas imágenes de cómo eran los asentamientos en el Nakba, y les invito a que les tomen foto ese QR porque eso es una película, mira, se la estoy dando gratis, en otros lugares la tienen que alquilar. Se tómenle fotos y es una película que habla de la masacre de Tantura. Es muy interesante porque esta película fue creada porque un israelí
hace varias décadas atrás hizo una investigación sobre la masacre de Tantura. Él investigó soldados, personas que sobrevivieron a esta masacre. Hizo una investigación bien exhaustiva. Pero el gobierno israelí le prohibió que esta tesis se mostrara, la destruyeron. Por suerte, el que creó esta tesis tenía una copia que la mantuvo guardada hasta que llegó este cineasta, un grupo de personas que leyeron la tesis y les interesó hacer esto como un documental. Entonces, imagínense, la fuente de esto es un israelí que recopiló todas estas historias que ahora nos sirven mucho para entender sobre cómo surgieron los campos de refugiados. Esta es otra película que habla de otras de las masacres de Deir Yassin, y prácticamente Farha es como la Ana Frank de Palestina. Es una chica joven que tuvo que estar encerrada para poder sobrevivir a esta situación. Hola, mi nombre es Amira y yo les voy a hablar de lo que es el campo de refugiados de Calandia. Este campo de refugiados fue establecido en 1949. Vamos a empezar con los datos generales y luego les voy a explicar cómo fue que mi familia llegó a este lugar. Tenía un tamaño de 0.353 kilómetros cuadrados. La población antes del 67 era de 5.471 personas. Obviamente esta población se ha ido multiplicando con el paso del tiempo y ahorita mismo hay más de 12.000 personas en este campo de refugiados. Muchas de las personas que se encuentran en este campo de refugiados son personas que vienen de otras partes de Palestina, como Jerusalén, Haifa, Lid, el Ramle, la zona oeste de Hebrón y muchas otras áreas. Dentro de este campo podemos encontrar instalaciones principales que son instalaciones dirigidas por la UNRWA o lo que sería la ONU para los campos de refugiados de Palestina. Dentro de aquí, de Calandia, encontramos 4 escuelas, un centro de salud, centros de distribución, centros de formación y una biblioteca. La historia que yo les voy a compartir es la historia de mi abuelo. Su familia era de un área de lo que sería Jerusalén, un área muy cercana a lo que sería la mezquita del Aqsa. Cuando comenzó lo que es la ocupación del 48, llegaron a su aldea, porque en ese momento eran pequeñas ciudades de no más de 500 personas y ellos básicamente vivían de la agricultura y lo que ellos cultivaban a su alrededor para subsistir. Empezó a llegar la ocupación cerca de ellos y tuvieron que empezar a moverse. Ellos empezaron a moverse en el 48 y Calandia fue fundada en el 49. Ellos pasaron un año moviéndose de centros de refugiados de un lugar a otro de Palestina, siempre a pie, o si tenían suerte de encontrar algún vehículo, burro o algo para que los ayudara a desplazarse. Y no eran lugares, no eran como puntos cercanos, como distancias cortas, sino que tenían que caminar mucho para ir moviéndose. Y no permanecían en un lugar por mucho tiempo, porque siempre, poco a poco, la ocupación se iba acercando a estos lugares donde ellos estaban buscando refugio, hasta que llegan a un campo de refugiados en lo que es el área de Jericó. Permanecen ahí un tiempo y posteriormente, con ayuda de la ONU y lo que es la Cruz Roja, llegan a sentarse en lo que hoy en día es Calandia. Les voy a explicar un poco del proceso de lo que llegó a ser Calandia hoy en día. El mapa que ustedes vieron antes comenzó de esa manera. Comenzaron con tiendas de campaña en donde las personas se quedaron ahí porque ese fue el lugar donde a ellos les dieron como provisional, en lo que les daban una respuesta de qué iba a suceder con sus viviendas, de dónde venían, si en algún momento iban a poder regresar a sus casas. Estas tiendas de campaña, pasó el tiempo, recordemos que allá están las 4 estaciones, entonces si ellos se movieron en verano, poco a poco empezó a llegar el frío, empezaron a llegar las lluvias. Entonces, al no tener respuesta, lo que pasaba es que las personas en su tienda de campaña le iban haciendo una pequeña losa de concreto para que ella estuviera un poquito más arriba de lo que era el nivel de la tierra. Y estas carpas o tiendas de campaña se las daban según la cantidad de personas que habían en la familia. Tú podías tener un módulo si tenías
6 personas. Si la familia era un poquito más grande, puede que te daban un módulo grande y un anexo, y así van formando como las pequeñas familias sus áreas de campaña. Llegaba el invierno y las personas ya esa pequeña losita de concreto que ellos pusieron no les servía. Entonces empezaron a hacer unas 3 líneas de bloques para poder tener una pequeña paredcita de bloques y arriba lo que es la carpa. Seguían sin darles respuesta, y estas carpas poco a poco se fueron formando en casas modulares ya completamente de concreto. Aquí pueden ver las imágenes, cómo poco a poco estas áreas terminaron siendo casitas de concreto, pasando de las carpas a las casitas de concreto. Esto todo se da sin una planificación previa, tenemos que tener eso en cuenta. Nunca hubo como una planificación de qué va a pasar con estas personas después de que fueron desplazadas. En estas áreas no existían en ese entonces, en el que ahí lo localizaron, líneas de agua, líneas de luz, alguna planificación para la movilización, el aseo. No se sabía qué iba a suceder, solamente tenían que buscarle una ubicación a esas personas. Y con eso llegamos a lo que hoy es Calandia. Esas son imágenes muy recientes de lo que es el campo de Calandia hoy en día. Como pueden ver, se compone mayormente de callejones, no existen calles principales definidas, y muchas casas están muy pegadas unas a las otras, porque básicamente fueron creciendo con el tiempo. No existe una planeación, tú puedes estar en una calle principal y esta calle principal al lado tuyo ves una entradita que puede medir 1 metro, y esa entradita es la entrada para 5 o 6 casas que se encuentran ahí. Entonces les voy a mencionar algunas de las problemáticas que encontramos hoy en día en lo que es el campo de Calandia. El Calandia, como ya les mencioné, nunca fue planificado para que las personas se quedaran. Entonces podemos encontrar problemas en lo que son las redes de agua. Las redes de agua, no existe una red de agua separada para lo que son las aguas pluviales y las aguas servidas. Entonces en las condiciones de lluvias intensas, usualmente las aguas terminan en el mismo alcantarillado, y lo que sucede es que se da el desbordamiento, y se da el desbordamiento tanto de aguas pluviales mezcladas con lo que son las aguas servidas. Existe un continuo aumento de población en el campo, lo que ha significado que los residentes que ahora viven en viviendas superpobladas. Estos refugios fueron originalmente construidos para soportar 2 pisos como máximo, y hoy en día en Calandia podemos encontrar edificios hasta 6 pisos, en donde viven familias completas. Porque básicamente las personas, al no tener la capacidad de buscar una vivienda fuera del campo de refugiados, lo que hacen es que van construyendo unos encima de otros. Básicamente van haciendo su pequeño edificio de apartamentos, en donde van viviendo los hijos con sus familiares. Entonces, muchas de estas casas, lo que pasaba era que para poder ampliarse y que toda la familia pudiera vivir ahí, iban invadiendo lo que serían los espacios públicos y las calles contiguas, haciendo que muchos edificios estén separados por menos de 1 metro. Y esto nos da como resultado poca privacidad y un pequeño espacio para vivir realmente. En el campo de Calandia, el campo está conectado a una red eléctrica pública desde los años 70. Es la que principalmente opera la electricidad en el campo de refugiados. Podemos encontrar algunas problemáticas con esta red de electricidad, que es que durante el invierno se dan muchos cortes de electricidad. Yo les puedo decir que yo lo he vivido cuando estaba allá en la casa de mi familia. En invierno hace frío y se fue la luz. Entonces allá utilizan para calentarse lo que son calentadores eléctricos. No hay luz, entonces ahí toca entre todos ver cómo uno genera un poco de calor con la familia. Existe una falta de mantenimiento constante de lo que es la red eléctrica, además de que está en mal estado. Las condiciones ambientales que se viven acá también son bastante malas. Existe una crisis del agua, ya que, no sé si ustedes saben, pero aunque nosotros nos encontramos, Calandia se encuentra en lo que es el área de Cisjordania, se encuentra ubicada en lo que sería el área C de lo que es Cisjordania, lo que quiere decir que se encuentra
bajo el mandato de la ocupación israelí. Esto quiere decir que ellos controlan todo lo que es el suministro de agua del campo de refugiados. Entonces, cuando es lo mismo que casi con la luz, cuando ellos quieren, cortan el suministro de agua y no hay agua. Además de que esto se da un índice de pérdidas de agua porque la red de agua es antigua y tiene fugas y tiene pérdidas. Aquí viene otra de las cosas, el hecho de que esté creciendo de manera tan exponencial hace que haya una mala gestión de los residuos, tanto residuos sólidos como la basura y también los mismos residuos de la red de alcantarillado. Esto hace que muchas personas tengan que acudir a utilizar lo que son pozos para los desechos, y muchas veces estos pozos lo que terminan haciendo es contaminando las aguas subterráneas que podrían encontrarse cerca de estos pozos. El manejo de residuos sólidos. Como estas áreas carecen de lo que es un vertedero o una red de sanitarios central, las comunidades tienen que ver la manera en la que ellos pueden recoger la basura, y usualmente encuentras, son pequeñas áreas donde vas a ver los vertederos, básicamente porque no existe un área central o una red de recolección para todos esos desechos. No sé si... Buenas noches. Mi familia también viene de Calandia. Es un poquito más complicado entender el contexto de lo que es Calandia. Primero hablemos de los números de Calandia. Por experiencia propia, viajo todos los años a Palestina y frecuento el barrio de Calandia porque toda mi familia sigue ahí. Les puedo decir con seguridad que hay 5 entradas para un campo de refugiados que tiene como mínimo 40.000 habitantes. No son 8, como van a encontrar en Wikipedia, no son 10, como encuentran en otras páginas, como mínimo 40.000. En 1949 se fundó el campo, desplazándose 673 familias por pueblo. Mi familia viene de un pueblo que se llama Birmaí, se llamaba Birmaí. En esto hablemos un poquito también de lo que es la apropiación cultural. Hoy en día todas esas ciudades que el Estado sionista se apropió ha cambiado el nombre, no ha dejado un solo nombre igual. Birmaí hoy en día se llama Mudaí. De Birmaí salieron 720 de familias, no personas, familias. Birmaí viene del distrito, hoy en día lo conocen como Oled. ¿Qué les puedo decir? 40.000 personas en ese mapa. ¿Cómo lo ven ustedes? No hay casas de un piso. No hay espacio para construir más casas. Lo que antes era un campo de refugiados alrededor de un pueblo, hoy en día es todo completamente un campo de refugiados. Como dijo la compañera, la luz la cortan a gusto de ellos cuando quieran, el agua la cortan a gusto de ellos cuando quieran. Esas cuentas obviamente vienen por parte de la ONU o la UNRWA, que ahorita mismo está sin fondos, la cortaron desde el 8 de octubre. Y como este campo de refugiados hay muchos, específicamente en Palestina, 31 campos de refugiados entre oficiales y no oficiales. Podemos hablar de uno similar en Cisjordania, campo de refugiados de Yalazón, que está de los lados de Belén, que es relativamente compartido con Israel, porque así como disputaron las tierras, se adueñaron de la mitad del campo de refugiados, con la excusa de que ellos también tenían que refugiar colonos que han sido desplazados, que nunca pasó, nunca se ha desplazado un solo colono israelí. Los otros campos de refugiados también de esta manera, como en Gaza, por ejemplo, crecieron de un campo de refugiados a ciudades, como lo dijo la compañera Rafah, que es al sur, Han Yunes, que pasó de un campo de refugiados a la ciudad más grande, porque Gaza la llamamos una ciudad, pero es prácticamente una provincia, hay 4 o 5 ciudades adentro, entre Han Yunes, Jabalia, Rafah, que es al sur. Normalmente se dice que Gaza, no sé por qué la categorizan como si fuera un país aparte, hablan de Cisjordania, de Palestina y Gaza aparte. Gaza acogió pueblos del sur de Palestina, Palestina ocupada, que en ese entonces lo llamábamos, seguimos nosotros los palestinos considerándolo como Bir Saba. Bir Saba le dicen ahorita los israelíes. Todos los nombres de las ciudades se han apropiado, la cultura la han apropiado, propiedades. En Gaza, a medida que ha pasado la guerra, han robado todo de los palestinos, no solamente sus hogares, a las casas destruidas
se llevan las pertenencias de ellos, los palestinos que tratan de recuperar algo igual. Hay que tener un poquito de contexto de lo que es la cultura y la historia de los campos de refugiados. 31 campos de refugiados en un país. En Gaza solita hay 13. Gaza mide 360 kilómetros cuadrados. 360 kilómetros cuadrados. Una ciudad entera para 2 millones de habitantes. ¿A dónde van a mover a esa gente? ¿A dónde se van? Calandia. Esto es una ciudad. Yo en un día no recorro Calandia entero. Eso es una ciudad. Hay que tener un poquito de contexto para saber cómo diseñar un campo de refugiados. Porque como ya les había dicho, no hay de un piso. Como dijo la compañera, 6 pisos como mínimo. Y la gente que logra salir de ahí es porque simplemente tuvieron la suerte de tener un familiar en otro país que los pudo acoger. Vi que hay una pregunta de cómo la gente en Gaza puede salir de Gaza o cómo la gente de Cisjordania puede salir de Cisjordania. Aquí en Panamá tenemos una comunidad de más de 10.000 de palestinos. Entre esos 10.000 hay un solo hombre que viene de Gaza. Ese hombre vino aquí a Panamá en el 2004. Antes de hacerla una prisión al aire libre, el hombre pudo ir. Ese señor no tiene familia ya. En el 2006 acabaron con toda su familia, pero él pudo haber traído a su familia. Su esposa tenía hijos, los pudo haber traído. Así mismo, la gente que sale de Gaza puede salir porque tiene familia afuera, pero independientemente de eso, todos deciden volver porque es su hogar y esa es la voluntad del palestino. Los campos de refugiados son por mientras, según Israel, porque hay una resolución, la resolución de la 194 del 11 de diciembre de 1948, que es la promesa del retorno, pero tiene 76 años que no se ha cumplido. ¿Qué se puede esperar? La gente sigue viviendo con la esperanza de regresar. Hay gente que se da por vencida, pero igual quiere su tierra, por orgullo, y tienen derecho. Bueno, un pequeño recorderis, problemas encontrados en campos de refugiados, problemas de abastecimiento de agua, o sea, por diferentes razones. Pueden haber ataques, puede ser que simplemente un colono decida que no quiere que los palestinos tengan agua, entonces se las corta. Hay pueblos dentro de Palestina en donde los colonos israelíes, y diferencio colonos de ciudadanos, porque los colonos son los que están en asentamientos ilegales, o sea, son territorios que internacionalmente por la ONU están reconocidos como Palestina, pero ellos ilegalmente se asientan ahí con apoyo de los soldados de la ocupación. Entonces hay colonos que voluntariamente deciden, bueno, voy a llenar de cemento el pozo de agua de esta comunidad. Hay muchas razones por las cuales, o sea, maneras en las que le cortan el agua a comunidades de Palestina. Ahí tienen un alto riesgo de bombardeos, incluso en comunidades donde entre comillas están más seguras, igual les han bombardeado algunos de sus hogares. Los refugiados tienen que reinventar nuevas formas de generar ingresos por los desplazamientos, así que tienen que considerar mucho eso de cómo generan una economía local en lo que sea que diseñen. Estos espacios crecen de manera desordenada y sin planificación, espero que estén tomando nota. Y no hay instalaciones adecuadas para cuidar de su salud. Entonces, pensando en los problemas, pues les doy algunas pistas de algunas soluciones que pueden incorporar en sus diseños. Pueden ser sistemas de recolección de agua de lluvia, paneles solares, búnkers o cualquier espacio que pueda funcionar como un refugio real, enfermerías, una planificación enfocada en posibles expansiones y contemplar el uso mixto de espacios comunitarios para desarrollar una economía local. Ok, entonces, ahora que entienden mucho de los, bueno, son muchísimos problemas, pero que entienden uno de los principales sobre los campos de refugiados, entonces vamos a darles un poquito de inspiración. ¿Qué perdieron los palestinos? Hay ciertas comunidades que aún no han sido colonizadas y ciertas obras arquitectónicas que demuestran cómo es la arquitectura palestina. Y aquí vemos la casa del palestino Hana Bisharat,
que él la construyó en 1926 en Jerusalén y fue robada por la primera ministra israelí Golda Meir en 1949, justo después del Nakba. Ahorita mismo esta casa se encuentra sin ocupar, es como una especie de patrimonio. Y esta es otra vista de esa misma casa. Si se dan cuenta, aquí se usa mucho la roca blanca porque es un material que se encuentra mucho en la región del Levante Mediterráneo. En todas las comunidades que veremos a continuación verán muy frecuente este material. Acá vemos el Museo Palestino, que está cerca de una de las ciudades más grandes de Cisjordania, Ramallah, en Birzeit. Y vemos otra perspectiva del Museo Palestino, cómo utilizan la roca, que es un elemento muy importante, y bueno, también pueden ver de que hay arquitectos talentosos en Palestina. Y aquí vemos una vista aérea del Museo Palestino, está en Cisjordania. Y si se dan cuenta, tiene paneles solares, porque siempre tienen que contemplar de que puede haber ataques o que los colonos pueden cortarles el acceso eléctrico. En la parte de al frente tienen un espacio dedicado a la flora y la vegetación en Palestina, porque como mi compañera lo dijo, es algo de la que muchos de los palestinos se dedicaban y aún se dedican. De hecho, la principal fuente de ingreso de la región es el cultivo de olivos y hacer aceite de oliva. Entonces es un elemento muy importante. Para los palestinos el olivo es como oro. Aquí vemos la ciudad de Albirá y vemos cómo, pese a que hay algunas construcciones modernas, tienen ese elemento blanco, ¿no?, que representa la roca blanca. Y acá vemos el pueblo de Turmusaya, donde es mi familia, y este es un pueblo muy pacífico. Y por ser un pueblo tan tranquilo y rural, es uno de los que más ataques de colonos israelíes recibe. Actualmente hay 7 ataques de colonos por día. O sea, a un niño le tiran un gas pimienta porque sí. Y bueno, este es parte de una de las vistas de algunas casas palestinas antiguas por dentro. Si pueden ver, la paleta de colores refleja mucho el tono claro, beige, y también el color rojo. El color rojo es muy especial para la tradición palestina, y es que silvestremente en Palestina, en los campos, crece una flor roja llamada poppy, y esta especie es tan común que justo por esto surgió desde la ancestralidad los trajes que eran confeccionados con tintes rojos, y también se exportaba en estas zonas textiles. Entonces el rojo es un elemento muy importante dentro de la cultura palestina, ya sea en sus trajes típicos o dentro de los mobiliarios, otros elementos. Aquí podemos ver arriba una mujer que usa un traje típico. Entonces me pareció muy curiosa esta imagen porque ella es cristiana. ¿Y cómo sé que es cristiana? Porque los cristianos en Palestina usan un velo blanco, no se lo amarran, sino que solo se lo ponen encima cuando van a rezar, y tiene un relicario. Y me pareció muy interesante mostrarlo porque esto no tiene que ver con religión, es una cultura, es una etnia. Aquí vemos la ciudad de Hebrón, que tiene patrimonio histórico y es una de las zonas comerciales más grandes de Palestina, y vemos cómo los colonos limitan el acceso. El video de no. Miren cómo en la basura se ven las calles, porque los colonos limitan el acceso a la recolección de basura. Y simplemente lo hacen para molestar porque es una ciudad que tiene un centro comercial fuerte. Bueno, les voy a agregar algo rapidito de lo que es Hebrón. Lo que es la ciudad de Hebrón, ese era uno de los centros comerciales más grandes, una de las ciudades que tenía mucho movimiento comercial de Palestina. Y al momento de darse la ocupación, las personas lo que hacían era como un área de uso mixto. Abajo encontramos lo que es la zona comercial y la gente vive arriba, en su propio local.
Entonces, al momento de llegar a la parte de la ocupación, sacan a la gente de sus casas, se quedan con sus casas, pero debajo están los comercios de las personas y son áreas que ellas pudieron conservar. Estas mallas que nosotros vemos son mallas colocadas por los palestinos, ya que las personas que se encuentran en las casas ocupadas les tiran basura desde las ventanas hacia la calle. Entonces ellos encontraron la manera de que para que esto no siempre estuviera cayendo en el suelo, porque esas mallas se llenan de basura. Eso es todo el día tirándoles cualquier tipo de desecho que ellos tengan a la calle. Entonces ellos encontraron la manera de poner estas mallas en muchas calles. Las van a ver si buscan a la ciudad de Hebrón, estas mallas repletas de basura. Sí, los incentivo a que los busquen. Miren, se me pasó ponerse esa imagen, pero de verdad que es muy icónico. Si buscan Hebrón, van a encontrar también los checkpoints, que es algo que les incentivo a que busquen, porque gracias a esto hay un problema de movilidad muy grande en Palestina. Aquí vemos la ciudad de Rawawi, y es la única ciudad del mundo construida por una sola persona. Y en esta ciudad solo se venden casas a palestinos. Esto es para intentar mitigar las colonizaciones. Además, no es tan fácil entrar y demoler en zonas tan densas como estas, a diferencia de Jerusalén, en donde los sionistas tienen más control. Y aquí vemos fotos de Rawawi, y me gustó esta porque, ¿sabes? Mira cómo se llena en Navidad. O sea, hay una comunidad cristiana grande en Palestina, que quizá es algo que no se muestra o no lo ven en redes sociales. Y solo para darles un contexto bien rápido, en la Primera Guerra Mundial, una gran cantidad de cristianos palestinos tuvieron que emigrar de Palestina en la Primera Guerra Mundial, y la mayoría se fueron a Chile. Actualmente Chile es el país que más palestinos tiene en el mundo. Hay más de 500.000 palestinos en Chile, y el 95% de ellos son cristianos. O sea, como tienen nacionalidad cristiana, muchos de ellos viajan a Palestina. Probablemente no los van a ver en los conteos, como dice mi compañero Mohamed, que en Wikipedia ven ciertos conteos sobre cómo es la población, pero hay muchas personas que conservan las tradiciones palestinas, pero dentro internacionalmente son reconocidos como turistas. Aquí les muestro esta escuela. Es una escuela bien antigua, tiene más de 100 años, se llama Ramallah Friends School, y hay estudiantes de todas las religiones. Y en este QR pueden ver una canción que le dirigieron los niños en Navidad a Gaza. Es un villancico, por si lo quieren ver. Y aquí ven los elementos muy tradicionales de la arquitectura palestina, que además de la roca blanca, son las plantas colgantes. ¿Y por qué se ve tanto esto de las plantas colgantes? En Palestina es muy tradicional tener parras de uva. Incluso acá mi familia en Chorrera tiene las parras de uva, y obviamente no crecen uvas por el clima, por ende no los ponen así como lo ven acá en los techos, sino que los tienen en las paredes o en las cercas. Y es porque en parte de nuestra cultura y nuestra alimentación hay platos que tienen parras se utilizan las hojas de uva, como el guaracdawal. Y aquí vemos en Belén también cómo se ve el paisaje. Y entonces ahora vamos a entrar en la pregunta de cómo llegaron los refugiados palestinos al Líbano, y por eso les voy a pasar a Amina, que ella les explicará un poco desde su perspectiva en el Líbano. Llevo tiempo que no hablo en público, espérate. Ok, primero para comenzar hay que hablar sobre... primero quise mostrarles un poco el panorama del Líbano, porque seguramente cuando escuchan Medio Oriente lo primero que les viene es un Bagdad 2 en todas partes, pero no. Líbano es un país donde coexisten varias religiones, a diferencia de lo que siempre mencionan de Medio Oriente, que todos son musulmanes, lo cual no es cierto. En el Líbano pueden ir al downtown y se van a conseguir lo que es la mezquita al lado de una iglesia, y a 2 horas pueden encontrarse con un templo que fue construido en la época de los romanos, que es el templo de Júpiter. De hecho, fue el segundo más grande para la adoración hacia Júpiter, construido por Julio César. Ok,
Aquí, Líbano es rico en historia y eso se refleja en la arquitectura. ¿Por qué? Porque Líbano fue un país que sufrió varias invasiones, entre ellas fue la invasión del Imperio Otomano. Ahí se puede ver en esta, que es una residencia, y lo que fue la invasión de los franceses. En el casco antiguo se puede ver, y aquí también puedes encontrarte edificios modernos, entre ellos es una obra de Zaha Hadid. El único país que invadió el Líbano y que no dejó nada bueno fue Israel. Nada más nos dejaron cárceles de tortura. Ok, aquí vamos a hablar de la parte geográfica del Líbano, y es que el Líbano limita al sur con Palestina, o si lo quieren, o lo que se conoce como Israel, pero es Palestina, y al norte y al este con Siria. Ok, Líbano tiene una comunidad, los musulmanes son 55%, cristianos 37%, ortodoxos 11%, protestantes 0.5% y rusos 7.1%. Ok, en el Líbano quise nada más sacar esto en contexto, están las 4 estaciones, y en invierno el clima puede llegar de 0 a 10 grados. El Líbano mide 10.452 kilómetros cuadrados, pero tiene una población de 6 millones, mientras que Panamá tiene 75.517 y la población es de 4 millones y algo. Siguiente. Ok, la situación actual del Líbano. Actualmente en el Líbano hay una guerra, que es Israel bombardeando el sur del Líbano, por lo que hay 60.000 desplazados, entre ellos refugiados y libaneses. Y económicamente, Líbano tiene una deuda pública de 60.000 millones de euros. Bajo este parámetro, Líbano es el país más endeudado del mundo, encima de que ha sufrido una inflación donde el lira libanés equivale a 0.00077 dólares. Escasez de combustible, escasez de necesidades básicas tanto para el libanés como para los refugiados. No hay electricidad, sino como 5 horas de electricidad. La electricidad hoy en día ya en Líbano es un lujo, ya que necesitas tener plata para comprar combustible y una planta eléctrica. Y el agua en el Líbano sí hay. El problema del agua del Líbano es que está contaminada por las guerras que ha tenido. Desde el año 2000 y 2006, que también una guerra contra Israel, se encargaron de mandar bombas químicas. Hoy en día el agua del Líbano es contaminada. Okay. Y el problema número 1, que es la corrupción. En el Líbano existen 2 millones de libaneses en situaciones vulnerables. Al lado hay 1.500.000 de sirios refugiados, más 489.000 palestinos refugiados. Las primeras migraciones de palestinos al Líbano. La primera migración fue en el Nakba, que fue lo que mi compañera explicó, y la segunda fue en la Guerra de los 6 días en 1967. Esto se suponía que iba a ser algo pasajero para los palestinos, ya que ellos tenían derecho a retornar a sus tierras, pero Israel cerró las fronteras, lo cual en el Líbano hoy en día hay personas que llevan 75 años en el Líbano. El gobierno libanés, ya que no representa a todos los libaneses, tiene leyes discriminatorias hacia los palestinos, ya que ellos pensaban que esto iba a ser algo de 2-3 años, pero ya han pasado 75 años y los palestinos siguen en el Líbano en la misma situación. Entonces pusieron leyes súper discriminatorias, entre ellas el derecho al empleo. Los palestinos no pueden, y estos son exclusivamente para los palestinos y ahorita para los sirios, porque también son refugiados en el Líbano. Ellos, la excusa del gobierno libanés es que lo hacen para que el palestino pueda tener como amor a su patria y en algún momento va a volver a Palestina, lo cual no ha pasado y hoy en día viven en la misma situación. Derecho al empleo. Los palestinos no pueden ejercer más de 10 profesiones en el Líbano, entre ellas medicina, ingeniería, farmacéutica, psicología, comunicación social. Ellos lo pueden estudiar, sí, pero no lo pueden ejercer. Pero realmente es triste porque hay varios palestinos en el Líbano que han aportado cosas buenas, pero por ejemplo, en la parte de arquitectura hay arquitectos palestinos, pero sella un libanés, por lo cual no le dan el reconocimiento que ellos merecen ni le pagan lo que ellos merecen. Propiedad y vivienda. Ellos no pueden comprar ni una vivienda o un terreno, tampoco pueden construir ni expandir el lugar donde están. Libertad de movimiento. No pueden moverse de un campo refugiado para afuera. O sea, mi papá es libanés, pero su mamá era palestina, por lo que él tiene tías en campos de refugiados en el Líbano.
por lo que ella no puede ir al pueblo de nosotros. Lo puede hacer, sí, pero un policía la puede agarrar y preguntar, dame tus documentos. Y ahí se van a dar cuenta, puede que haya problemas, puede que no. Y dirán, sí, pero ¿por qué no se vuelven nacionales? Es que también hay leyes. En el Líbano, lo que te da a ti la nacionalidad es el hombre. Y eso no lo hicieron porque hay musulmanes. Eso fue una ley que los franceses dejaron al momento de independizar el Líbano. Pero hay una ley exclusivamente donde si tú eres un hombre libanés y te casas con un palestino, con una palestina, disculpa, tú no le puedes dar la nacionalidad a ella tampoco. O sea, que prácticamente estás zampado en el Líbano. Ok, en el Líbano hay 12 campos de refugiados. En el Líbano hay 12 campos de refugiados. No, antes. Ajá. Después está el Burj Shimali, que tiene 17.000, está Shatila, está en el Helwe. En el Helwe hay 70.000 palestinos, pero realmente hay 120.000 personas viviendo ahí. Pueden ver que todos son desde 1948. El último campamento se hizo ya para 1955, por ahí. Okay. Mis compañeros explicaron que es como cuando vinieron al Líbano, ellos al principio se refugiaban en casa de sus familiares, o si no, en escuelas abandonadas o en toldas, en lonas que eran de manera improvisada. Después, lo que viene siendo, ya para el 60, ya en el Líbano, ya los campos ya eran de concreto. Hoy en día sí hay toldas en el Líbano, pero son para los refugiados sirios. Ok, vamos a empezar, no se duerman, o sea, estos son los más tres del TT. Ok, vamos a empezar con la masacre de Sabra y Shatila, para que se den cuenta de que además de sacarlos de su tierra, aún así ellos no viven seguros en otras tierras como refugiados. Entonces, en la masacre de Sabra y Shatila, que fue en 1982, en el Líbano había una guerra civil. El grupo Falange libanés, que ya ellos no viven en el Líbano, ellos se fueron para Israel ya, junto a los israelíes, hicieron una masacre donde ellos cercaron todo el campo de refugiados por 2 días, con puros soldados, nadie entraba, nadie salía, y mataron a 3.500 personas, entre ellos 3 días, disculpa. Entonces hubieron violaciones, hubieron cuerpos mutilados, hubo de todo. Burj al-Barajneh, que eso está en un suburbio del Líbano, en 1940, fue fundado en 1948. Aquí hay 30.000 personas viviendo en un área de 1.5 kilómetros cuadrados. Entonces, hay 7 escuelas, un centro educativo superior, un centro médico. Hay generadores de agua, pero son pozos artesanos. Son 13 pozos artesanos lo que hay ahí para una población de 30.000 personas. Y el cableado está instalado como unas telarañas y están en lugares peligrosos. Un incendio ahí puede matar muchas personas. Ok, hay algo curioso de aquí, y es que a medida que vienen más personas y más refugiados sirios, en las aceras vas a encontrar casas de zinc, literal. Incluso eso lo alquilan para los sirios. Y a medida que se expande la familia, se van armando estructuras en el cielo raso y viene un cuarto nuevo. También la mayoría de los que están en Burj al-Barajneh, y eso pasa en casi todos los campos refugiados en el Líbano, y es que tienen sus propias leyes. Ellos no se rigen con las leyes libanesas. Los policías en el Líbano no entran para allá, tienen sus propios líderes. Incluso la mayoría que vienen ahí vienen de 3 pueblos de Palestina iguales. Entonces hay calles allá adentro que están nombradas en base a sus pueblos allá o a sus líderes. El siguiente. Mira, ahí están los pozos artesanos. El agua ya está contaminada. Ellos no le llega agua dulce, es agua salada y contaminada. Y ahí se puede ver el cableado. Ok, para finalizar, en el Helwe también tiene 1.5 kilómetros cuadrados, pero este tiene 120.000 personas. Y tiene lo mismo que Burj al-Barajneh, los mismos problemas, los mismos gente del mismo pueblo, sus propios líderes. Y bueno, ya. No, todavía falta. Bueno, quiero mencionarles algunas organizaciones que confirman muchas de las cosas que hemos dicho, porque dirán, no, es que ellos están hablando de su experiencia y eso sí, pero
créanme que también hay organizaciones dentro de Israel, o sea, hay organizaciones israelíes que hacen estas investigaciones y temas que ya hablamos aquí. Y una de esas es B'Tselem, que es la segunda, es una organización israelí, es una de las primeras organizaciones humanitarias que se hicieron allá. Y la última es All That's Left, que es un movimiento israelí que está en contra de la ocupación. Las otras organizaciones internacionales en las que nos basamos en esta charla es Human Rights Watch, Defense for Children International, Al Jazeera y Amnistía Internacional. Y aquí les recomiendo algunos libros que pueden ayudarlos a entender muchísimo mejor la situación. De Ian Pape pueden ver varios libros, o sea, no les puse la lista de todos ellos, pero este autor, el primer autor, es muy bueno y para acabar es israelí, entonces habla muy bien de los mitos y de cierta narrativa que él mismo creyó y que después le tocó desmentir y ver la realidad con sus propios ojos. La industria del holocausto, por Norman Finkelstein, también es un israelí. No estoy segura si ya renunció a la ciudadanía en realidad, pero sé que lo fue. Él es judío, pero no sé si aún es israelí. Porque muchas de estas personas, cuando se dan cuenta de la realidad y esta narrativa, esta propaganda que les dicen, deciden renunciar a la ciudadanía. Y Historias Ocultas es un libro que habla de la ancestralidad en Palestina, de cómo en la antigüedad más bien habían religiones politeístas que creían en varios dioses y quizás no es específicamente lo que nos cuentan sobre en la Biblia o algo así. Entiendo que cada quien tiene su religión, pero bueno, hay investigaciones arqueológicas que hablan de un poquito más allá de que en realidad había muchas religiones en esta región, ¿no? Y algunas de esas eran politeístas. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, el tema en Hebrón es el hecho de que la ocupación busca el desplazamiento de las personas ahí. Entonces, realizan estos actos que son básicamente llegar a robarse las casas en un momento donde las casas se encuentren desocupadas, si algún miembro de la familia no está en la casa y la casa por 5 minutos queda desocupada, pueden llegar estas agrupaciones de ocupantes y se roban la casa, que es algo que sucede mucho allá. Y lo que ellos buscan haciendo esta clase de actividades es molestar a la población, a los palestinos más que nada, a las personas que se hayan encontrado antes, molestarlas lo suficiente para que ellos voluntariamente se muevan hacia otros lugares y les dejen a ellos el espacio. Entonces, obviamente, existe este sentimiento de que tú no quieres dejar ir lo que era tu casa, lo que siempre fue tu hogar, y las personas han encontrado la manera de básicamente resistir a lo que se puede. Entonces, ese es más que nada el tema en esa parte, porque eso es algo que no viene como por ejemplo en Canadá, que es tanta gente, que se producen muchos desechos, sino que es algo que ellos hacen a propósito para molestar a la población que se encontraba ahí y buscar su desplazamiento. Sí, hay muchos videos sobre eso. Hay uno de esto específicamente, AJ Plus, está en YouTube. La que es la periodista de ese documental, la familia de ella era de allá y ella va a hacer una visita y ella documenta todo el proceso que ella tiene que pasar para volver a visitar, a pesar de que ella tiene un pasaporte, una identificación americana. También pasa por todo el problema, por un millón de cosas. Les recomiendo bastante que lo vean y que entiendan
bastante de cómo se da la movilidad allá adentro, que también sirve bastante para lo que van a hacer. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Yo los invito a que sigan nuestras cuentas porque igual estaremos haciendo otros conversatorios y otras actividades, entonces ya la PTY y siempre con Palestina. Mira, para agregarte algo más a Hebrón, en Hebrón influyen dos factores, el religioso y el económico. Aquí, como en Panamá tenemos zona libre, en Hebrón la ciudad más comercial, en Palestina la ciudad más comercial es Hebrón, tanto al por mayor como al de tal. Influye el factor religioso, que el segundo sitio más sagrado pues, en Palestina, después de la mezquita Al-Aqsa, para los musulmanes y para los judíos, el segundo es en Hebrón, que es la mezquita de Abraham, que relativamente, pues, no sé cómo lo hacen en una realidad, pero se divide. La mitad es una mezquita y la otra mitad la hacen una sinagoga. Comparten los días porque eso crearía una tercera intifada también, si se divide el mismo templo. Eso es lo que hacen en Hebrón. Los comercios en Hebrón no tienen entradas por atrás, son una sola calle y son muy transitados. Entonces están los tanques de basura al frente y eso se va llenando. Lo que tuviste en ese video yo lo grabé, eso es 2 semanas de acumulación de basura, 2 semanas que no permiten el tráfico de los carros para recoger basura. El servicio público en toda la ciudad de Hebrón es manejado por Israel. No influye ningún tipo de empresa palestina, no permiten también el flujo de carros privados pues, para recoger la basura. Es penalizado cuando deciden poner esos paros para recoger la basura en la ciudad de Hebrón. Yo también quiero aclarar que muchos palestinos que viajan a Palestina lo logran porque consiguieron otra nacionalidad, puesto que Israel controla las entradas para Palestina. Entonces, como mi papá consiguió nacionalidad panameña, él puede, pero por ejemplo el Líbano no le da nacionalidad a los palestinos, entonces los palestinos no pueden entrar siendo palestinos a Palestina porque Israel controla las entradas. ¿Preguntas? Ajá. Bueno, es por curiosidad, en el tema de cuando tienen las carpas, ¿no? Que ellos dan un tiempo, empezaron a poner varias objetos, en las cosas que usted y demás. Ustedes viendo materiales de dónde los sacan, o sea, ellos pensarían de refugio. La ONU. Sí, la ONU y organizaciones humanitarias son las que facilitan esto. ¿Otra pregunta? ¿Cuál es el gentilicio de los ocupantes que invaden esas viviendas? ¿De dónde son? Hay de diferentes países, por ejemplo, el 20% de los colonos que tienen asentamientos ilegales son ciudadanos estadounidenses. Sí, o de Brooklyn, hay muchos de Brooklyn. Entonces son personas que a veces solo se convirtieron al judaísmo y ya tienen más derecho a estar allí que mi papá, que tiene más de 10 generaciones en esa tierra. Eso, lo que ya dijo es algo cierto. No sé si vieron, bueno, no van a ver las noticias, que murió un peruano que era soldado de la IDF. Ese peruano que ustedes ven ahí tiene más derechos que los palestinos que ustedes ven aquí, a entrar allá y tener su propiedad y tener sus papeles y ser libre. Porque ellos te dan allá muchos beneficios para que tú te quedes y lo veas como el mejor país. ¿Ok? Y así tú lo defiendas con tu alma y todo. Pero realmente no son de Medio Oriente, son europeos y son gringos. En lo que tiene que ver esto de las personas que van allá a ser ocupantes, hay un video que se hizo bastante viral en el momento en el que fue grabado, de un área en Jerusalén. Esta persona se llama Jacob y él llegó a esta casa, es la casa principal de esta familia, y ellos tenían como un pequeño depósito en la área posterior, y de un día para otro este pequeño depósito fue ocupado y básicamente tienen que compartir la casa. Entonces pueden buscarlo, yo no sé, creo que es es también de AJ Plus. Básicamente le decía a la dueña de la casa de que si él no se lo robaba, alguien más lo iba a hacer, y que era mejor que él estuviera ahí porque ya los conocían de hace 10 años, y él era de Brooklyn, que él se enteró de
depósito por un amigo de él que se dedicaba a hacer esta clase de acciones de ocupar las casas de las personas. Y ahí fue como él llegó a vivir en esa área de la casa y a ocuparla. Ya van más de 10 años, porque ese video puede que tenga ya como 3 años. Sí, les invito a que busquen AJ++, es más en inglés, así que para los que no saben, AJ+. Hay varios documentales que hablan sobre esto. Les recomiendo también un documental que se llama Israelism Film, que habla mucho desde la perspectiva israelí, de personas que se dieron cuenta de que todo lo que le enseñaron desde un inicio era mentira, de que los musulmanes son terroristas, de que los palestinos son terroristas, de que las mujeres no tienen educación, cuando la realidad es que la tasa de alfabetización en Palestina es más alta que en Panamá y acá no bombardean las escuelas. Entonces pueden tener una idea de que es falso eso de que las mujeres en Palestina no estudian. ¿Otra duda sobre el proyecto? Sé que es mucha información, pero igualmente nos vamos a mantener en contacto. Si necesitan alguna duda, alguna mayor referencia bibliográfica, nos mantenemos todos aquí en contacto y ustedes me avisan a mí y nos ponemos en contacto para... Sí, igualmente van a estar los videos, yo se los voy a estar subiendo a la plataforma para que tengan toda la información. Igualmente la charla, las dos presentaciones. ¿Tienen alguna duda? Recuerden que vamos a estar utilizando Sistema de Información Geográfica. Yo les voy a estar suministrando los datos geográficos de datos de entre Palestina y los datos también de refugiados de palestinos dentro del Líbano. Esos datos los estoy trabajando con los datos que nos están recibiendo de parte de la ONU de refugiados, que justamente es la primera cartografía que estuvieron viendo, que son con datos. Estos son datos geográficos y actualizados hasta la fecha del 2023. O sea, estos datos van a siguen en aumento. Vamos a estar trabajando con datos cuantitativos y datos cualitativos. Hay que entender que la parte cuantitativa es la parte que se cuenta y la parte cualitativa es la percepción a nivel social de las personas palestinas que están dentro del Líbano en situación de refugiado. ¿Tienen alguna duda? Todos esos problemas son a causa de la guerra, o a causa de la rivalidad. ¿Qué es lo que hace que ninguno llegue a un acuerdo? Ok. Mohamed, ¿quieres responderle tú? Es que técnicamente no es una guerra, es una imposición europea, israelí. Es una ocupación. Es una ocupación. Desde un principio invadieron el país entero. De una noche a la otra sacaron a 1,5 millones de palestinos en 1948. Obviamente trata de sentir un poquito desde ese punto de vista. Si alguien invade tu casa hoy, tú el día de mañana no vas a negociar para dejarle la mitad de la casa. Tú vas a pelear para recuperar tu casa. Si en un país como recientemente Panamá, por corrupción hubo resistencia, ¿por qué en Palestina por ocupación no va a haber resistencia? Después de eso se han llegado a diferentes acuerdos. Obviamente ya los palestinos después de tanta guerra, tantas masacres, han cedido. Pero no, es que ni a eso, ni cediendo. Porque ha llegado a acuerdo. Tenemos desde la división de 1967 que le deja prácticamente a los israelíes el 70%, el 75% del país. Y somos más palestinos que israelíes. Y nos acomodaríamos al 25 o 30%. Pero es que ni a eso, porque la población no lo quiere. Uno ve muchos movimientos de paz en Israel, de movimientos judíos de paz, piden que hagan toda la guerra y todo eso, pero solamente lo dicen cuando hay guerra, porque cuando se acaba la guerra y les dicen tienen que devolver las tierras, ahí se acaban los movimientos de paz. Nadie quiere devolver tierra. No quieren guerra, pero no quieren devolver la tierra, quieren todavía el resto. Entonces, cuando quieran ceder y aprender a vivir en paz se puede, porque antes se podía. Cuando se dividió el país en el 48, los musulmanes y los judíos vivían en paz. Mi papá y mi abuelo me contaban, todos vivían felices, viajaban en los mismos buses. El musulmán se sentaba al lado del judío y iba a Jerusalén. No había guerra. Pero se provocó entonces a la intifada, la guerra del 67, esto y lo otro, y ya crearon entonces un rencor con la población, y eso fue una excusa para el gobierno a decir que la población se tiene que dividir entre musulmanes y judíos. No podían vivir juntos. Pero es simplemente eso, es una división religiosa creada por el Estado. Nada más una cosita, es que el problema no es porque sean judíos, porque si
los que hubieran invadido, o sea, si los israelíes hubiesen sido musulmanes, el problema hubiera sido contra esos musulmanes europeos que vienen de fuera. El problema no es porque que tú eres judío y yo no te quiero en mi tierra. No, en el Líbano, en Palestina, hubieron palestinos judíos, hubieron libaneses judíos, hasta en Yemen, en Egipto. Hay una comunidad de 15.000 palestinos judíos. El problema no es porque eran judíos, el problema es porque ellos vienen a imponer unos europeos a Medio Oriente. O sea, no es que no queramos a los europeos a Medio Oriente, pero es que no hacen parte de nosotros, no pertenecen ahí. Y por eso es que ahora que hay esto, mientras ellos corren a escaparse a su otra nacionalidad, los palestinos se quedan. O sea, ellos se quedan a luchar porque ellos sí es su tierra. Yo quiero aclarar de que en internet se ve mucho de que no, que Palestina no se da los acuerdos. Eso es mentira. Palestina reconoce las fronteras establecidas en 1967 por la ONU. Eso que ustedes escuchan, Cisjordania, Gaza, eso es la división. Pero Israel no es el único país del mundo que no define sus fronteras porque ellos quieren tenerlo todo. Y cuando les digo asentamientos ilegales, no les hablo de la parte en donde los ciudadanos israelíes viven. Hablo de la parte en donde internacionalmente se reconoce como Cisjordania. Esa parte vienen personas de otros países porque les dan casas baratas con la inmobiliaria que les mostré al inicio, y entonces empiezan a llegar a atacar a los palestinos en su tierra. Otra cosa, también desde el 2005 o 2002 creo que se hizo la construcción del muro. Israel construyó un muro súper alto que divide, o sea, no los puse en la diapositiva porque pensé que iba a ser mucha información, pero hay un muro que divide a 25.000 familias palestinas, o sea, divide a 25.000 familias. O sea, tú te imaginas eso, tú estás viviendo en tu comunidad y después viene una entidad que tiene mucho poder económico y político y decide al frente de tu casa hacer un muro súper grande de 8 metros, te tapa todo tu paisaje, te tapa las tierras en donde tú cultivabas olivos, que era tu principal fuente de ingresos. Entonces quedas sin trabajo y tienes que ir ante ellos a ver si ellos te logran ser obreros de sus propias obras, para ver si tú mismo trabajas en la construcción de ese muro porque no tienes más para vivir. Entonces, en realidad, la condición en la que se están poniendo Israel es muy inhumana. No es algo que solamente pasó en el 48, no es algo que solamente se detuvo en el 67, porque en el 67 hubieron acuerdos de paz. Lo que pasa es que Israel no respeta esos acuerdos, y obviamente el concepto de los palestinos es que tenemos que resistir, porque en realidad nunca es cierto de que ellos, o sea, no ven que hay una paz real, porque nunca la efectúan. Mira, en 1980 y tanto, no me acuerdo, no había nacido, pero se firmó un acuerdo de paz entre Palestina e Israel. Lo firmó el primer ministro Isaac Rabin, que en ese entonces todo el gobierno de Israel repudió y estuvo en contra, y fue asesinado por el mismo partido político de él, confesado. Es un gobierno no terrorista, un gobierno mafioso que asesina a su propio primer ministro. Se firmó un acuerdo de paz, se llaman los Tratados de Oslo, lo puedes buscar. Que en parte los palestinos tampoco no estaban muy felices con él, pero al mismo tiempo se celebró porque les reconocían algo. Pero igual, no va a haber paz hasta que se le respeten los derechos a los palestinos. Es así de sencillo. Porque en ningún país, mira, la compañera de Tornusaya dijo que el pueblo de ellos es atacado, y es cierto, es un pueblo muy pacífico, un pueblo que está rodeado por asentamientos colonos, al frente, atrás, esquina, derecha. Por eso es atacado tanto por colonos. Hace 2 años lo invadieron un grupo de colonos, seguidos por militares, que era más que todo para darles protección. ¿Cuántos murieron en Tornusaya? 7, 8. Quemaron casas, quemaron carros, mataron gente. 30 casas quemadas. Casas que, para que sepan, fueron construidas de plata que vino de Panamá, porque toda esa gente que vive en Tornusaya son panameños. ¿Cómo van a vivir así? En esos asentamientos colonos, para que tengan una idea, cuando el gobierno, hay muchas oficinas como dijeron las compañeras, en Boston, en Nueva York, esto y lo otro. Cualquier persona judía puede reclamar una casa en Israel. Si es en una zona, como le dicen ellos, peligrosa, pegada a áreas de palestinos, las casas son gratis. Viven gratis, mantienen hasta 2 personas por familia. Gratis. Solamente para vivir al lado de una tierra recién ocupada y prácticamente cuidarla de que el palestino no regrese. Porque siempre que desalojan un área,
está la resistencia que intenta recuperarla. Entonces, por eso, el gobierno los asienta gratis ahí, casas gratis, los mantienen gratis solamente y los arman. Ojo, el partido político Likud arma a los colonos, gratis. Entonces, no puede haber paz hasta que se respeten los derechos de los palestinos al igual que el de los israelíes. Más quiero agregar una cosita, y es que Israel no quiere la paz. ¿Y por qué? Yo soy libanesa, ok. Pero Israel hoy en día tiene consigo 7 pueblos libaneses con él. ¿Por qué si el problema supuestamente son los palestinos, que no los quieren a ellos porque son judíos? ¿Qué hacen ellos en el Líbano? ¿Por qué se meten con el Líbano? El problema es que ellos quieren ocupar todo lo que es Líbano y Siria y también Palestina para poder formar lo que es la Gran Israel. Y eso ustedes lo pueden buscar a Netanyahu con el mapa explicando cómo hacer la Gran Israel y cómo poder hacer el canal Ben Gurión. O sea, es algo que cuando se ponen a leer un poco más profundo se pueden dar cuenta que el problema no es algo religioso, sino que el ocupante contra lo que están resistiendo. Y también quiero aclarar de que existe este concepto de supremacía israelí, porque los palestinos son ciudadanos de segunda, de tercera hasta cuarta clase. Incluso hay una pirámide que me hubiese encantado mostrarla, pero de verdad que nos vamos a extender demasiado, en donde muestra cómo los palestinos, dependiendo de la región en donde viven, tienen diferentes carnés. Y estos carnés no se los da el Estado palestino, se los da la ocupación israelí, porque es que en realidad Palestina no tiene soberanía ni autonomía para desarrollar su propia economía, para desarrollar todo lo que necesita un Estado. Entonces, con todo el control que tiene, porque Israel decide qué entra, Israel decide muchísimas cosas, o sea, el control del agua, de la electricidad. Y por ejemplo, en Jerusalén tienen un carné que es azul. Es celeste, ¿no? Y el de Israel es azul, en el Jerusalén es celeste, donde es mi familia es verdecito. Entonces, eso significa tu estatus. Y cuando tú estás en un checkpoint, porque todo Cisjordania está lleno de carreteras en donde ni siquiera los mismos palestinos pueden entrar, porque son calles que son restringidas solo para colonos. Entonces, dentro de tu propio estado, que la misma ONU te reconoce que es tu estado, tú ni siquiera puedes caminar libremente en tu estado. Incluso Israel te prohíbe qué cultivar y qué no. Ahorita mismo se está prohibiendo cultivar sátar, y eso es algo que es fundamental dentro de nuestra cocina. Es como un orégano de allá, y es riquísimo, y se come el pan con sátar y aceite de oliva, riquísimo. O sea, ¿tú te imaginas qué tan perverso tienes que ser para no solo prohibirle la movilidad y la libertad en todos los sentidos a los palestinos, sino hasta su propia comida? Desde el 2005 hay un bloqueo económico en Gaza. En Gaza no entra ni perejil. Mucha de la gente que utiliza los túneles a Egipto es para traer KFC, porque no puede haber KFC en Gaza. Entonces, si te pones a leer más y entender todo lo que hace la ocupación israelí hacia los palestinos y cómo los tratan como si no fueran humanos, entenderías también cómo no vas a resistir a eso. Vale, yo creo que ya terminamos por hoy. Y nada, nos queda media hora de clase. Se queda. Pero nada, muchas gracias por colaborar con nosotros en nuestro proyecto. Igualmente, este proyecto es de 2 meses. Van a haber revisiones públicas, igualmente las vamos a estar invitando a todos ustedes, igual los que vienen invitados también, y a la presentación final, porque es un proyecto grande y son diferentes tipologías de proyectos. Entonces, muchas gracias.